Defensora, ¿hubo alguien de la Casa Presidencial que la contactó antes de que usted visitara la Casa Presidencial? Sí, señor diputado. Tuve el viernes, al final de la tarde, la llamada del señor presidente para decirme que había salido esto y que se ponían a la disposición de la Defensoría. Al día siguiente, fue una llamada corta. Al día siguiente, el sábado, me llamó el ministro de la Presidencia de ese entonces y el ministro me dijo que querían ponerse a las órdenes de la Defensoría para que nosotros pudiéramos hacer la investigación que ya habíamos y los datos que queríamos investigar, que habíamos mandado el oficio el viernes. Y a partir de eso, del viernes, la Defensoría pues tomó la decisión de ir y llegamos el lunes. Gracias. Gracias. Cuando el presidente la llama por teléfono, ¿usted ya había tomado la decisión de ir a la Casa Presidencial? No, señor, pero ya habíamos mandado el oficio pidiendo información. ¿Cuándo toma la decisión de ir a la Casa Presidencial? El sábado en la tarde hablé con mi equipo. Después de las 2 llamadas, decidimos cuál era la forma correcta de actuar y decidimos que el lunes agarrar información, ver cómo podemos hacer la investigación, iba a ser muy valioso para esta investigación que necesitaba dar resultados importantes para los habitantes de Costa Rica. ¿La decisión de ir a la Casa Presidencial fue posterior a la llamada del ministro de la Presidencia? Sí, señor diputado, fue posterior y fue una decisión de equipo de la Defensoría. Con posterioridad a la visita a la Casa Presidencial, ¿ha habido alguien del Poder Ejecutivo que la haya llamado o se haya acercado a usted? Posterior a la Casa Presidencial. Sí, señor diputado. Tuve el 28 de febrero, tuve 2 llamadas. Una del presidente de Limas, diciendo que estaba en desacuerdo de lo que yo había dicho en la conferencia de prensa, que si yo iba a rectificar, yo le dije que los datos que yo había dado eran correctos y que si él necesitaba que él lo podía aclarar desde Limas. Nada más me escribió de vuelta, lamento mucho que sea así. Y recibí otra llamada del embajador de Costa Rica en Guatemala, que tengo entendido, no sé en qué puesto trabajaba antes, a decirme que él había trabajado con este sistema, con estos datos, y que los datos, que ellos no había una conexión entre Cinerube y el EDUS. Eso es lo que recuerdo de las conversaciones. Después de que la Fiscalía tomó cartas en el asunto, ¿alguien del Poder Ejecutivo la contactó a usted? Sí, señor diputado, y disculpe, me faltó otra visita que no la había mencionado. El 20 de mayo llegó un funcionario de la DIS a la Defensoría de los Habitantes. Estuvo ahí como 1 hora, siempre yo estuve acompañada de la defensora adjunta y habló de varios temas. Mencionó la UPAD y me habló sobre el tema, según recuerdo esa conversación, me habló del tema del SART. ¿Del tema del qué, perdón? El SART es un sistema de alertas tempranas. Inclusive el día antes un medio de comunicación se había comunicado conmigo a ver si nosotros teníamos una posición acerca del caso. Yo les dije que no, porque no conocía qué era ese sistema. Ese sistema, no sé cómo se llama, creo que le dicen SART, Sistema de Alertas Tempranas. Ese funcionario de la DIS se reunió con alguien más en la Defensoría y cuáles temas trató con usted, y si se reunió con alguien más, cuáles temas trató con otras personas. Bueno, estábamos la defensora adjunta y yo,
Él estuvo ahí reunido con nosotros alrededor de 1 hora. Los temas que tocó con nosotras fue temas bastante generales. Sí mencionó la UPAD, y al puro final, cuando yo ya me iba a ir, me dice, no, es que según mi memoria, querían que la DIS y el SART que estaban relacionados y que querían que la Defensoría se metiera. Ahí fue donde yo le dije, vea, yo no sé qué es el SART. En el momento que yo tenga conocimiento de qué es y tenga los hechos y los datos claros, ya podré tomar una decisión de qué. Sí quiero decir que inclusive el viernes mandé un oficio a Presidencia para ver cuál era el objetivo de esa visita de ese funcionario del DIS. Y además a decirles que nos íbamos a meter a investigar, apenas estamos empezando, sobre qué es el SART, qué son los datos, qué es lo que hacen con el SART. Gracias. ¿Cuál viernes? Usted hace referencia a que usted le preguntó a la Casa Presidencial el viernes. ¿A qué viernes hace referencia? Entendí que usted dijo que le había preguntado a la Casa Presidencial por un oficio el viernes. ¿A cuál viernes se refiere? Yo escuché que usted dijo Perdón, a este último viernes. ¿La semana pasada? Sí, señor. ¿Y cuándo fue la visita? El 20 de mayo. ¿Y cuál es el nombre del funcionario? El señor es el señor Daniel Soleil. El exdefensor adjunto de la Defensoría. Sí, señor. El señor Soleil fue exdefensor adjunto. Sinerube tiene convenios para compartir información con muchas entidades. ¿Nos puede asegurar la Defensoría que los datos sensibles de la población están siendo resguardados en este momento, defensora? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Sinerube tiene convenios para compartir información con muchas entidades. ¿Podría la Defensoría asegurarle a los costarricenses que esos datos sensibles están siendo resguardados? Señor diputado, eso es algo que yo no podría darle la respuesta. ¿Qué está haciendo la Defensoría para asegurarse de que así lo sea? Bueno, recordemos que el ente rector en tema de protección de datos es la PRODAB. La PRODAB, eso sería una pregunta directamente para ellos, que como ente rector. O sea, entiendo que la respuesta es nada. La Defensoría en ese caso no está haciendo nada respecto a eso específico, más que la investigación que hicimos y hablamos sobre este tema. Defensora, usted redactó el informe que se emitió sobre el cual el IMAS estaba en desacuerdo. El informe se redactó por los especialistas de la Defensoría de los Habitantes, que eran dirigidos por la directora de Gobernanza Pública, la señora Hazel Díaz, y por los dos funcionarios, el señor Guillermo Bonilla y la señora Wendy Durán. Defensora, yo le envié una carta a usted la semana pasada donde yo le preguntaba que si había borradores y usted me envió 3 borradores. ¿Esos son todos los borradores que hay? No, como le expliqué, son 8 en total. El viernes nos llegó ese oficio, entonces la Defensoría corrió para sacarlo el mismo viernes, pero yo les expliqué que habían 5 más y que tenemos las copias aquí para cualquier necesidad. Son cambios muy pequeños, digamos los más importantes eran esos 3. Sí, señor. Señor diputado, a través de la historia de la...
Sí, gracias. Voy a repetir la pregunta. Usted me remitió un listado de funcionarios de la Defensoría que han laborado en la Defensoría y han pedido permisos sin goce de salario para ir a laborar a otras entidades. ¿Es una práctica normal en la Defensoría pedir permisos para irse a trabajar en el gobierno del PAC? Señor diputado, la Defensoría a través de sus casi 27 años ha tenido una historia de que muchos de los funcionarios han ido a otras instituciones públicas, a organismos internacionales en forma de préstamo y generalmente vuelven a la Defensoría. Para efectos de acta, quiero que se consignen los nombres de algunas personas que han estado en la Casa Presidencial. Laura Arguedas Mejía, Eduardo Violey, Fabricio Chavarría Bolaños, Hazel Díaz Meléndez, Gladys Jiménez Arias, Alejandra Mora Mora, Laura Navarro Rodríguez, Franklin Ríos Vindas, Katia Rodríguez Araya, Hernán Rojas Angulo. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.